Buenos días, amados hermanos. En el día de hoy vamos a continuar con el Código de Amor tomo 1. Estábamos estudiando los estados civiles y vamos a terminar esa parte para entrar al estudio de los ejércitos y las guerras. El maestro deja divinamente estudiado todo esto, que es la historia de nuestro propio mundo, lo que ha ocurrido acá. Entonces, nosotros somos los protagonistas de esta historia tan tremenda de la Tierra. Voy a leer la última parte para continuar la lectura del video pasado. Y cuando en él hayáis aprendido y mejor dicho rememorado lo que vuestros espíritus saben, todo estará en las manos de todos. La paz será un hecho y los estados no serán feudos del estado déspota, eclesiástico o religioso. Siento en mí el clamoreo, las blasfemias, las maldiciones de cada uno de los secuaces del estado eclesiástico y sus corífeos de muerta conciencia que se le dirigen al juez del Padre. Pero éste se ríe de todas las amenazas, cumple su deber y en cambio les manda amor del Padre. Siento también las bendiciones del trabajador y de las madres libertas, pero estas tampoco me ufanan, pero me satisfacen, porque tengo ocasión de decirles por todos al Padre. Gracias, fui tu instrumento y mis hermanos te conocen. En su felicidad está la felicidad de tu enviado. La palma es del Espíritu de verdad, porque el juez solo es el representante y no hace más que pagar una deuda contraída con el universo por el amor de todos. Ahora aquí ya entramos al estudio de los ejércitos y las guerras. Las guerras nacieron con la primera religión que el hombre inventó sobre la tierra, pero no acaeció hasta que bajo cualquier forma se inició el sacerdocio, en el que la supremacía del hombre encontró la concupiscencia que nunca se ha podido saciar y nunca podría saciarse, sino en un cambio de ambiente y posición de trabajo, y la justicia tiene ese medio. Hasta entonces los hombres luchaban por desconocimiento de su ser, pero individualmente y en defensa propia. Mas llegando la emigración adámica con el principio del Dios único, la guerra debió cesar porque Adán, bajo el hijo del sacerdote, y Eva, hija del guerrero, se unieron en el matrimonio, uniendo moral y materialmente los dos antagonistas, que duró largos siglos la paz allí en su centro y donde había aparecido toda la emigración, según describí en su lugar. Pero el sacerdote no se doblegaba a aquella ley de igualdad. Bueno, yo tengo que decir aquí algo con respecto a Adán y a Eva. Realmente ellos llegaron en el momento más terrible de la tierra, porque en aquel entonces nosotros éramos caníbales y estaban aquí ya los hermanos neptunianos
y creo que la lucha entre ellos, los neptunianos y los primitivos, fue bastante dura. Y al aparecer Adán y Eva, sí, se unieron las dos castas que se mantenían peleando, la sacerdotal y la guerrera. Y fue un trabajo muy lindo, créanme, amados hermanos, que yo analizo ese trabajo de Adán y Eva. Y fue una parte muy linda, un trabajo muy duro que ellos hicieron, como todas las misiones que ellos han tenido, pero que realmente esta es algo muy hermoso porque Sed quitó la costumbre de matar a la mujer. El sacerdote la mataba cuando hacían sus ritos, escogían la mujer más hermosa, la mataban y se bebían la sangre, y eso era terrible. Entonces él sustituyó eso por zumos de frutas, sí, la sangre que se tomaban por jugos. Y bueno, ahí empezó la regeneración humana. Así que es algo muy hermoso para nosotros. Y bueno, que viva Adán y Eva, porque ellos fueron los pioneros para llegar a, sabemos que son 29 misioneros y han encarnado en diferentes épocas, así que les debemos mucho a los misioneros. Pero el sacerdote no se doblegaba a aquella ley de igualdad, que aunque fuera respetado por mayor sabiduría, porque era obligado por el guerrero y por el pueblo a ser sabio en las escrituras. Estas las fue mistificando y adulterando, como se ve claramente en las leyes védicas. Ya que todo lo que dejó Sed lo fueron cambiando hasta que se mistificaron todo. Ellos han sido los mistificadores de todo lo cambian. Como se ve claramente en las leyes védicas, para mantener la casta sacerdotal, y con astucia fue revestido el guerrero en muchas ocasiones de prerrogativas. En esto se ve que el sacerdote necesitaba tener contento al guerrero para tener garantizada su actuación. Y de la misma casta guerrera crearon los reyes, que eran jueces de la ciudad. Y por este hecho era obligado a poseer conocimientos de las leyes. Y en unión del sacerdote dominaban a la clase de comerciantes y trabajadores, todo lo cual dice que para sostenerse el sacerdote no podía menos que tener una paria que lo encubriera y castigara al pueblo, aunque solo fuese por una falta de respeto, que en realidad no lo merecía. Y ya tenéis el odio entre las clases productoras y el guerrero, cuyo juez o rey era de su casta y bajo la guía del sacerdote, que no era tan malo como el cristiano católico, porque era padre y esposo y tenía que sentir el amor a los demás por su propia familia. Vea que fue muy bonita la época en ese aspecto de los sacerdotes, porque podían casarse y fundar su familia, tener sus hijos. Y desde que hubo la ley del celibato, las monjas y los sacerdotes acataron esa ley y ya ocurrió lo que ocurrió y lo que vemos hoy día, porque el celibato es el culpable de mucha. En primer lugar, dice el maestro que el decrecimiento de la humanidad, porque empezaron a sacar productos para planificar. Bueno, tantas cosas que nosotros hemos caído en esas tontunas por ignorancia. Pero ya
quedaba instituido el sacerdocio y el ejército, dos parásitos consumidores sin producir, y ya el hombre era obligado a trabajar más rudamente para quien ningún bien le proporcionaba, sino era el odio, porque el sacerdote le enseñaba que el Dios de su vecino era peor que el suyo y lo excitaba con mentiras recompensas. El guerrero lo arengaba con la misma doctrina del sacerdote, más el derecho de conquistar para su Dios el territorio del Dios vecino. Y allá iban los hombres a matarse. ¿Qué beneficio sacaba el pueblo? Morir de hambre, porque los trabajadores habían ido a la guerra de dioses y no eran más que los creadores, no eran más que las creaciones del sacerdote. ¿Ha mejorado algo el mundo en este punto? ¡Oh, horror! Entonces la guerra era cuerpo a cuerpo y hoy es todo un asesinato de fuerzas contra el débil, y hoy los ejércitos son la locura del final de la obra destructora de las religiones, sin las cuales no existirían los ejércitos y así no existiría la guerra. El maestro estudiaba, dejó todo esto muy bien estudiado para que nosotros entendamos por qué nació el sacerdocio, el porqué de las cosas. El sacerdote, entendido con el guerrero, hacían de un territorio una posesión propia y unidos levantaban un rey, que hasta se les concedió investidura y dignidad sacerdotal. Pero eso sí, bajo siempre del sacerdote, al que no le era posible mancharse las manos de sangre. Pero esto era de la astucia, del deseo de predominio hasta sobre el rey, y para no privarse el sacerdote del continuo goce de la concupiscencia. A él le bastaba orar y rogar al Dios de los ejércitos, al Dios de las batallas que pedía sangre, mucha sangre, y aún no se ha hartado de tan precioso líquido con los miles de millones de seres que han sucumbido en las guerras, encendidas solo por la fundación del sacerdote, y que no terminarán más que con la desaparición de todos ellos, acabando con las religiones todas. Bueno, aquí esto es algo que realmente ya llevamos más de un siglo del maestro haber hecho el juicio de mayoría y haber sepultado las religiones espiritualmente. Las religiones, la cruz y el Cristo quedaron sepultadas en el juicio de mayoría, y todavía herven esas iglesias de tanta, de la ignorancia, pues, porque aquellos hermanos que acuden a estas religiones ignoran y desafortunadamente son muy tercos y no tienen un momento para decir voy a pensar, voy a discernir, voy a mirar si esto es así o no. Se dejan convencer. Y bueno, pues allá les acaban con sus goregores, les acaban de limpiar el cerebro, y no es posible, la mayoría no es posible que entiendan. Les está uno hablando de la doctrina y empiezan con Jesucristo por aquí, Jesucristo por allí. Entonces no es posible que se les... Y luego le dicen a uno que demuéstreme lo que usted me está diciendo. Entonces hay mucho hombre, mucha persona terca, hombre y mujer. La humanidad está muy terca, no reacciona.
Y ese es el catástrofe de todo. No podrá decirse que eso fue de los tiempos incultos, porque ayer aún, en el año 70 del gran siglo XIX, siglo de las luces, pero que la Iglesia Católica encendió los odios de Alemania y Francia, y aún cuando el gran Bismarck quiso evitar a toda costa el flagelo de una guerra sangrienta. Yo sé, y documentos hay que lo prueban, que el odio de la Iglesia contra Francia forzó a Alemania. Y las páginas de aquella epopeya no pueden ser más tristes y aún se acentúan hoy los rencores entre los dos pueblos, teniéndose en todo momento una ruptura. Hay un llamado. Eso se escribía por mayo de 1912. Esa ruptura y la conflagración europea hizo irrupción en julio de 1914 y hay que de temores en estos momentos. 20 de septiembre de 1934. Uy, o sea que la lucha o el problema ha sido largo. Esto es una página de los hechos de las religiones, pero todas sin exceptuar ni una sola de las guerras en todo el mundo son promovidas por las religiones cuando debería ser su papel contrario al que han desempeñado. Pero donde se acentúa hasta el horror la imposición de las religiones es donde dominó la cristiana desde su principio hasta nuestros días. Y esto es bastante aún sin apelar a su falsedad para derribarla para siempre y derribada será, quiera y no, con gran estrépito. Bueno, yo les digo, amados hermanos, que yo me encontré con una lectura en el Conócete a ti mismo, donde el maestro nombra a Colombia. Así que el porrazo para Colombia va a ser muy duro por ser tan religioso. Me imagino yo que esa es la causa por la cual el maestro nombra a Colombia y por todo lo que ha sucedido con respecto a los presidentes que no han querido hacer una buena obra en este país y en muchos. El fin que persiguió esta religión, que es el predominio de los hombres hasta de los monarcas en su supremacía y concupiscencia, y como el criminal Constantino se dejó investir por el pontífice cristiano, entregándosele de pies y manos, ahí estuvo el mal que se ha perpetuado cerca de 17 siglos, sometiéndose los monarcas al impostor pontífice, que debía saber explicar el fenómeno atmosférico que Constantino vio. En amor a la verdad debía la Iglesia, que pertenece ser depositaria de la paz de las almas,
decirle a Constantino lo que podía significar. Caso de ser cierta la visión de la cruz, que no quiero decir que no pudo ser aquel fenómeno, porque está en lo posible, pero es un efecto natural como mil otros fenómenos que la ciencia explica hoy hasta materialmente. Y no hay más que ver las múltiples explicaciones de todos los astrónomos sobre los antihelios, halos, y, lo, y la reflexión de la luz en la atmosférica, ah, perdón, en la atmósfera, y queda desmentido el milagro de la cruz. Y caso de que esto hubiese sido obra de espíritus que pueden hacerlo, sería para anunciar lo horrible que llegaría a ser aquel patíbulo. Pero como Constantino ignoraba que aquello fuese objeto de los cristianos, Constantino, por su fanatismo y medios, gánase aquellas siempre injustas batallas. El pontífice supo tocarle en el flaco y abdicó. Se entregó y pidió poder a los tiranos pontífices, que ya sabe todo el mundo cuál ha sido su política y su fin. El predominio absoluto, como lo muestran las palabras del testamento de Pío IX, que dice a sus sucesores: salvad la iglesia aunque sea a costa de la sangre de toda la humanidad. Aquí con esa frase que dice Constantino, ahí debió de morir la religión. Todos los que saben que eso debieron de haber despojado, o sea, de la religión. Debieron de haber inmediatamente renunciado a la religión, porque aquí dice muy claro que lo que importaba era la religión y los seres humanos que no querían ser. Por eso sería que llevaron, hicieron en la Inquisición, que nombraron la Santa Inquisición, tantas catástrofes, tantas cosas que han hecho para destruir a la humanidad, el que no quiere ser religioso, el que no quería ser religioso, a la hoguera. Vuelvo a leer las palabras de Pío IX. Salvada la iglesia, aunque sea a costa de la sangre de toda la humanidad. Así no hubiera quedado un ser humano, pero a ellos lo que les importaba era salvar la religión. Ay, Padre lindo, y saber que nosotros todos caímos en ese cuento. La mayor parte de todos sobre todo aquí en este continente, las Américas. Como los estados, pueblos y aún tribus veían que a menudo tenían que defenderse de la provocación de otros pueblos, se vieron forzados a ejercitar el manejo de las armas, de lo que resultó la formación forzosa de los cuerpos de ejército. Y como estos son formados por los hombres jóvenes, son brazos robados al trabajo y a la producción, siendo causa del hambre y la miseria en todas las naciones. No solo porque han de mantenerse estos hombres y sus armas, sino porque la inmoralidad que necesariamente ha de despertarse y propagarse entre todos ellos, la que llevaron luego a sus pueblos, sí, que también
por los enormes gastos que ocasionará la protección u obras de defensa, y por último, el derroche de las armas por el mar, lo que constituirá el siguiente párrafo, y luego llegaré a conclusiones. Vea qué cosa tan tremenda. Esto es algo muy terrible lo que ha pasado aquí en nuestro planeta. Las armas y la paz armada. Lamentablemente es que toda la juventud de la tierra esté de 1 a 3 años, hoy hasta 8, con un instrumento criminal entre sus manos. El cambio de la esteva, del arado, de la azada o de la herramienta de un oficio cualquiera. Pero es más lamentable que sobre la inmortalidad que crean por su desocupación, se les enseña el exterminio de sus semejantes, enseñándolos por el prejuicio de patria en la que se le fanatiza, en vez de enseñarle que la patria de todo hombre es el mundo todo y que en ninguna parte es extranjero. Entonces aquí tenemos, amados hermanos, este gran estudio que el maestro nos deja, ¿sí? Porque entendemos que realmente lo que vemos, los jóvenes en lugar de estar trabajando, están pagando un servicio militar que no le hace bien a nadie. Cuando aquellos hermanos que están prestando un servicio militar están aprendiendo algo, alguna tecnología o algo que ellos quieran aprender, si es que les enseñan, pues bien, porque están aprendiendo algo. Pero cuando no, pues no, están solamente de vigilantes, se puede decir. Y los sacan al campo a guerrear. Entonces nosotros nos damos cuenta que de verdad fue una falla. Sí, desde el principio, lógicamente, que hubiesen los sacerdotes para llegar a crear una comunidad, digámoslo así, de soldados. Todo en la vida en este planeta, es un desastre, hasta la presente. Aunque hay mucho adelanto en lo material, pero nos referimos al trabajador. El trabajador ha sufrido mucho por la sencilla razón de que ha sido escaso sus salarios para sostener a sus esposas, sus hijos. Y todo esto conlleva a un mal andar en la humanidad. Pero bueno, ya sabemos que la comuna, es decir, la misma justicia divina, quita todo lo que estorba. Y al nacimiento de la nueva luna se acaba todo eso. Tenemos que, por conciencia, agradecerle a la ley divina que, bueno, es un sufrimiento para la humanidad de la tierra. Hay muchos hermanos que van a quedar muy mal, atontados y de todo, porque el porrazo va a ser muy terrible. Pero bueno, la ley sabrá, como en una parte dice que aparecerá un maestro y los despertará. Pero bueno, al fin y al cabo la ley es la ley y ella es la que nos domina. Entonces yo dejo esto por aquí, amados hermanos, y seguiremos
seguiremos el estudio para poder entender toda ese maremágnum, toda esa catástrofe tan tremenda que ha ocurrido hasta este momento. Porque en realidad no hay más que hacer que estudiar para conocer. Y ya más tarde, con el cambio, porque es un cambio muy lindo que va a suceder. Hermoso, hermoso, pero también va a ser muy doloroso. Bueno, en todo caso, por aquí los dejo, amados hermanos. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo video. Gracias. Hasta pronto.